Paco Ignacio, antes que nada quiero agradecerte el que nos des tu entrevista para este 5º aniversario de la revista Gaceta que con mucho entusiasmo estamos impulsando en Guatemala. Y quería que nos contaras cuánto, hasta dónde, más bien dicho, has conseguido romper con las viejas tradiciones editoriales en el fondo. No solo eran tradiciones editoriales, eran un modelo que tenía diferentes esquinas donde teníamos que darle combate. El primero sí, se trataba de un fenómeno editorial. Se trataba de sacar al fondo de una situación de comodidad histórica en la que se había movido creando un importante catálogo de divulgación de ciencias sociales, economía, derecho, historia, etcétera. Muy importante catálogo. Yo diría fundamental. Durante años surtió al mundo pensante de América Latina y en español. Pero se había quedado como trabado, como anquilosado. Cuando nosotros llegamos al fondo, la pregunta era ¿por qué el fondo no edita colecciones populares? ¿Por qué el fondo no produce literatura de género dirigida a lectores jóvenes y no tan jóvenes como novela histórica, novela policíaca? ¿Por qué no produce historieta y cómic? Y entonces sacudimos esa parte de la estructura del fondo, manteniendo la parte anterior, la parte del catálogo y la renovación de este catálogo, y impulsamos nuevas colecciones. Vientos del Pueblo, con precios abajo de los 20 pesos mexicanos, a menos de $1, pues. Colecciones como La Transformación de la Popular, dándole entrada a novela histórica, fantasía, policíaco, historieta, y impulsar una visión más amplia, más dirigida a todo tipo de públicos, por un lado. El segundo factor era, el fondo tiene que cumplir una tarea como editorial estatal no sujeta a las leyes del mercado, porque somos una empresa, sí, pero somos una empresa con una componente ideológica y política y social. En ese sentido, el fondo se volvió una editorial de izquierda, sí, y bueno, lo lamento mucho, pero si no les gusta, hubieran ganado la selección de la derecha y México las perdieron. Y entonces teníamos un segundo factor muy importante a jugar, que era bajar el precio de los libros. Cuando yo llegué, los libros que el fondo editaba eran escandalosamente caros y competían en un nivel de igualdad con los precios de las transnacionales españolas que llegaban a México sobrevaluados. Eso estaba produciendo una situación de que un lector joven o viejo muchas veces no tenía dinero para comprar un libro. Entonces usamos una política de bajar los precios, sacando de las bodegas material que teníamos en grandes descuentos, y las nuevas colecciones salieron a precios muchísimo más bajos de lo habitual. El Pero otro día siempre conservando, digamos, los costos, sacando los costos. Tratando de que no sobrefinancies al lector, pero al mismo tiempo sí lo ayudes a poder llegar al precio del libro. El otro día hice un experimento en una librería, vi cuánto costaban 10 libros del fondo y teníamos un promedio de 59 pesos. Y 10 libros de las transnacionales, 240. Fue un experimento arbitrario, porque usamos libros nosotros del super bolsillo, que es el Vientos del Pueblo, pero aún así te da una idea de que nosotros habíamos dado un hachazo en el precio del libro. El tercer problema que enfrentamos fue el problema de la distribución. Había que encontrar nuevas maneras de distribuir. El libro se había quedado atrapado en librerías y en bibliotecas. Y ni las librerías ni las bibliotecas se acaban de jugar su función. A pesar de que en la fusión práctica que tenemos con Uducal, habíamos logrado crear una red de librerías muy potente en México, 115 librerías funcionando en todo el país.
todavía había que sacudirlas y sacarlas a la calle. Y entonces creamos mecanismos de distribución muy variados y diferentes. Desde los teléfonos rojos en que invitamos a la gente a decir, aquí hay una oferta, llama a este teléfono y la consigues, te la mando a través de Translibrería, hasta mecanismos como participar en todas las ferias, habidas y por haber, e inventar nuevas maneras de feria, como los tendidos, que tienen costo cero y que sacas libros a bajísimo precio durante 2 o 3 días en una ciudad. Creamos 1001 variantes de mecanismos de distribución. Por otro lado, donde avanzamos de una manera más fuerte fue en la construcción de una red de clubes y salas de lectura ciudadanas de voluntarios que cubre todo México. Yo calculo que hasta fin de año llegaremos a los 10,000 clubes de lectura y salas de lectura. Y el fondo lo que hizo en esta alianza con Fondo Ducal, Dirección General de Publicaciones, que trabajamos como un solo equipo, fue dar capacitación a los voluntarios, mandarles libros y enlazarlas entre sí. Ahí hemos crecido a pesar de la pandemia, y esta es la parte sorprendente, porque usamos mecanismos de Internet que nos permitían mantener la ligazón a pesar de los aislamientos. Fue muy bien. El último, o el otro gran tema que estaba sobre la mesa era llegar a todas las esquinas. Reactivamos los librobuses, la motolibrería, queríamos hacer una red de bicilibrerías. En principio nos mantenemos con una red de una docena escasa de librobuses, que son al fin y al cabo librerías ambulantes, a los que había que encontrar la manera de sostener los costos del transporte de un lugar a otro. Y ahí hemos avanzado de manera notable. Reparamos librobuses que estaban en estado de chatarra y reactivamos la red. Había un último elemento que era fundamental. Cuando yo llegué, la red internacional estaba destruida. Todas las filiales perdían dinero, alegremente. Y había desastres. El jurídico no había intervenido en este lugar, pues teníamos un juicio que se estaba perdiendo desde hace 8 años y no se intervenía. En otro lugar, por ejemplo, que fue lo que nos pasó en Guatemala, donde perdimos la librería y tuvimos que inventar una asociación para recuperar una librería en la ciudad de Guatemala. Y empezamos a regularizar las cuentas e intervenir. En estos momentos estamos con 3 librerías en Colombia y un centro cultural grande, con 2 librerías y media en Ecuador, con 2 librerías en Perú, con 2 librerías en Santiago de Chile y en Valparaíso, con una librería en Buenos Aires, con la librería de Guatemala, con un centro de distribución en Estados Unidos, con 2 librerías en España. Se abrió la sede y librería en La Habana y ahora se abrirán en los próximos meses la de Montevideo, la de Asunción en Paraguay, la de Tegucigalpa y por último la librería que tenemos grandes expectativas porque es una librería centro cultural muy bella en La Paz, Bolivia. Y la mitad de ellas ya están en números negros, ya no son una carga para el aparato editorial. En el caso de la editorial o de la librería Guatemala, que lamentablemente sí, como todos sabemos, se perdió esa hermosa casa que se había construido con ese precioso auditorium, ¿no? La recuperación, por lo que yo he visto, ha sido muy buena. Está en una ubicación bastante comercial y hay el actual administrador le ha dado una vida, creo yo, bastante dinámica a la editorial. Ahora, aquí 2 preguntas. En libros guatemaltecos publicados en México, digamos, el más famoso es el Popol Vuh. ¿Cuánto ha representado esa obra en competencia con las otras ediciones del Popol Vuh hechas en México? ¿Es realmente muy importante o ha perdido presencia? No, sigue siendo un libro que se reedita todos los años, cíclicamente.
Y hemos aumentado el número de autores guatemaltecos que están en el catálogo. Hace días salió una maravillosa antología de poesía de Alain de Fopa. Esa no la conozco. ¿Por No, qué? no sé si ya llegó a Guatemala, pero si no Ajá. llegó, está a punto de llegar. Ajá, ese es un magnífico anuncio, porque realmente Aleidi es conocida bastante fuera de Guatemala, México Y en mucho, México muy bien. pero en Guatemala ha costado que su poesía entre. Es más, aquí hay una pregunta. Durante algún tiempo, bastante en la época conservadora, como dice Andrés Manuel, eh, las obras que se publicaron de autores guatemaltecos, básicamente clásicas en historia, eran obras, la de este escritor venezolano residente en Guatemala, Sabino, que que no tenían un control de calidad, que realmente no es una historia, porque las fuentes que maneja a veces no están claras. Realmente es un material que ustedes todavía defienden en su catálogo, o bueno, está ahí y nada más. ¿Para qué preguntas? Bueno, ¿Para qué preguntas? Obviamente lo que nos interesa es renovar el catálogo dándole profundidad, riqueza y expansión. Hemos cerrado contrato para 2 novelas de Miguel Ángel Asturias, que van a salir simultáneamente en México y Guatemala en muy poco tiempo. Lo de Alain de Fopa y el libro que va a ser una sorpresa y del que no quisiera hablar todavía porque estamos cerrando algunas esquinas. Te juro que en cuanto esté listo te doy una exclusiva sobre el libro. perfecto, perfecto. Sé de cuál me Todo el hablas. mundo sabe que estamos hablando del libro de César Montes, pero quiero cerrar los ángulos porque esta es una operación internacional complicada. La salida del libro en Guatemala, en México y en el resto de América Latina. ¿Por qué complicada? Cuando te lo cuente, lo sabrás. Perfecto. Bueno, bueno, Paco, realmente ha sido un enorme gusto platicar contigo. Maravilloso, te agradezco tus minutos. Y bueno, tal vez platicamos unos segundos más ya en off, ¿te parece? Un grande Desde abrazo y luego, cuídate saca la mucho. grabación y seguimos hablando.